tono desenfadado, introducimos este tema, un tema que tiene que ver con los enigmas de la historia, porque hoy queremos hablar de fraudes religiosos. Y como usted ya había imaginado, esto no es algo del siglo XX o del siglo XXI, se remonta en la historia y queremos hablar de esos fraudes religiosos y también queremos profundizar en la mente y en el corazón humano, qué es lo que hace que la gente se crea todos estos fraudes, cómo prevenirlos también. Pero hablaremos sobre todo, buscando en el túnel de la historia, de esos fraudes religiosos que han quedado grabados en las páginas de la historia. Y para hablar de este tema tenemos a nuestros tres compañeros amantes de la historia, desde diferentes perspectivas están con nosotros. Hoy le damos la bienvenida en primer lugar a nuestro compañero Mario Escobar, que está al otro lado de la línea telefónica. Muy buenas, Mario. Hola, muy buenas. Gracias por estar con nosotros. Y también tenemos a Juan Manuel Santiago. ¿Qué tal, Juan Manuel? Muy bien, aquí como los tres mosqueteros, uno para todos y todos para uno. Y tenemos también a Shai Shemer, que también está con nosotros. Bienvenido. Bien equipado estoy con un suéter, el jersey rojo contra el mal de ojo y la buena suerte. Contra todo y a favor de todo. En fin, hablamos hoy de fraudes religiosos que se remontan quizás al principio de los tiempos o por lo menos años y siglos atrás, milenios también. Hablamos de fraudes y podríamos establecer y hablar de fraudes desde las religiones establecidas, como la religión muchas veces se ha aprovechado de esto. Podemos hablar de fraudes desde el entorno cultural, popular, los curanderos, los santones, videntes, las supersticiones. También fraudes desde las llamadas ciencias ocultas, y podemos hablar de orientalismo, chamanismo, piedras, amuletos, cartas astrales y muchas de esas cosas. Al mencionarlas ustedes se darán cuenta que no estamos hablando de cosas que no estén de moda. Están de moda en este mundo de posmodernidad donde hay inquietudes espirituales que ya no se buscan en las religiones tradicionales, pero sí se buscan en otras creencias alternativas. Y también los fraudes desde los nuevos movimientos religiosos y algunos no tan nuevos. Hablamos de algunas de las sectas y fraudes desde el lado más oscuro: santería, candomblé, vudú, magia blanca, llamada magia blanca, magia negra y otros. Así que tenemos un panorama muy amplio y quizás vamos atrás en el tiempo para detectar algunos de esos primeros fraudes que podamos destacar, Juan Manuel. Pues concretamente hablando de todo esto, quizá el concepto que habría que hablar de fraudes espirituales, que es lo que abarca todo ese abanico, y concretamente de fraudes religiosos, aquellos referidos a religiones establecidas, a cultos o a confesiones reconocidos socialmente. Estamos hablando de engaños, jugando con la fe de la gente. Exactamente. Bueno, pues como tú bien decías, el fenómeno no es nuevo, es muy antiguo, se pierde en la noche de los tiempos, y es que pensemos que desde el principio que surge la creencia religiosa, cuando se establece, cuando pasa de ser una mera inclinación espiritual a ser algo ya establecido y reconocido por una sociedad, el intérprete de la voluntad divina, es decir, a quien podríamos llamar clero, que en un principio pues eran chamanes, santones, gente iluminada, gente con mayor percepción psíquica o psicológica, en este caso, se dan cuenta de que manejar esas creencias, controlar esas creencias, da un poder real, un poder tangible. No es un poder de superioridad o de autoridad sobre la vida de otros, sino que esa autoridad y ese poder se puede transmitir en poder económico y en poder político. Ellos deciden en un momento dado, si el poder político no está de acuerdo con sus normas, pues que hay que quitarlo de en medio porque pone en peligro a toda la colectividad. Era un poco el caso de los sacerdotes en el antiguo Egipto. Eran los que de verdad gobernaban la tierra. De momento que hubiese un sacerdote, un faraón que no estuviese de acuerdo con ellos, pues más tarde o más temprano ese faraón caía. Hemos visto reproducirse estos términos de influencia supuestamente espiritual o religiosa sobre el resto de la sociedad a través de muchas civilizaciones. No solamente de una religión, sino de muchas civilizaciones. Pues ya lo ven el tema que hemos planteado, y quizás habría que matizar, porque no estamos hablando
desde la perspectiva de la no creencia, porque desde la perspectiva del ateísmo todos son engaños religiosos, porque se parte de la no existencia de un ser supremo, de un creador. Estamos hablando más bien de aquellos que a sabiendas de alguna manera han engañado al pueblo de turno, a aquellos que con ingenuidad y con fe creían aquello que les estaban ofreciendo a sabiendas de que era algo equivocado, porque si no, pues la perspectiva cambia notablemente. Claro, es que en ese sentido, sobre todo en el mundo antiguo, no quedaba opción a la increencia. No se daba opción a la increencia porque la increencia era la impiedad y por tanto un desafío directo a los dioses, lo cual podía traer su castigo no solamente sobre el que no creía, sino sobre toda la colectividad. Entonces ya se preocupaban mucho los intérpretes, entre comillas, de la voluntad divina, de los dioses del panteón que se tuviese, de no dejar lugar a la duda o a la increencia. Cualquier persona que dudase era rápidamente eliminada como un peligro público para todos, porque no es solamente un peligro para sí mismo. Eso mismo todavía lo vemos latente hoy en alguna religión establecida. Es muy amplio todo el tema de lo que se llama las creencias, el esoterismo. Es algo muy antiguo. Podemos remontarnos simplemente a la época, además prehistórica, donde se han encontrado los famosos dibujos de aves que se les colocaban, se les pintaban en la pared y se les enviaban lanzas contra ellos para vivificar una futura caza en paz, es decir, el animal que va a proveer el alimento y después de esto el salir vivo de esa caza, ¿no? De esos mamuts que en aquella época. Pero lo interesante es que el hombre busca indudablemente con su inteligencia el sentido de la vida, el sentido del futuro. Lo bueno que tiene el futuro, es decir, lo bueno para algunos y lo malo para otros, es que viene de un día. Y como viene de un día, es decir, no viene todo junto, el hombre quiere investigar y quiere saber el destino. Todas las teorías y doctrinas que han salido sobre el destino, predestinación y todo lo que el hombre quiere adivinar para poder de alguna manera evitar el dolor o la desgracia según su concepto de dolor y desgracia. De esta manera, todo este artilugio de adivinación va acompañado de leyendas, va acompañado de fantasías, va acompañado de cuentos y va acompañado de la necesidad constante del hombre de asegurarse su vida, es decir, la negación ante la conciencia de la muerte que los animales no suelen tener. Pueden tener la percepción de que algo les va a pasar, pero el concepto muerte y la elaboración filosófica del mismo no la tiene el hombre elaborando su existencia y su desaparición. Levanta todo un sistema de vida que le pueda llegar a, digamos, compensar la sensación de su desaparición. Entonces todo esto, que no quiero entrar en una justificación de tipo psicológica, el hombre busca y en esa búsqueda encuentra o inventa lo que no encuentra. A todo esto, la gama de oportunidades, si vamos, hace poco estuve viendo un documental de Éfesos y de Artemisa, el templo que levantaron, una de las maravillas de la época, donde Plinio el Viejo decía que tenía 377 pies, una cosa como 110 metros a 150 metros de altura, un rascacielos de hoy, solo para ir a una diosa que va reemplazando a Cibeles, la que tenemos aquí en Madrid, que no la queremos reemplazar por nada, dicen algunos, no la quieren, ¿sí? Y todo este culto a la fertilidad, porque a la fertilidad, a la prosperidad de la vida, semejante, podemos llamarlo no confusión, sino concepto histórico de cómo la arquitectura y también los fondos públicos van para mejorar un acceso a un lugar donde se pueda adorar digamos, a una diosa que supuestamente provee algo a la gente. ¿Provee qué? Prosperidad. Provee la posibilidad de no tener dolor. Entonces todo esto que hoy la arqueología está desmontando, porque no se trata de solamente una pequeña manifestación de un culto en donde aparece un altar, sino complejos arquitectónicos públicos y no reservado a reyes, sino al público en general, con fondos aportados voluntariamente en muchos casos. Es impresionante entonces como dentro de la cultura ya había entrado el culto y la adoración a los dioses como parte de la vida misma, que implica también la literatura, la música y demás. Todo esto que hoy nosotros vemos, que estamos hablamos de chamanes, y hablamos de corrientes, sectas y demás, si nos remontamos a la Grecia y a la Roma,
tiene allí el comienzo de su máxima expresión social, es decir, sociocultural, establecido con fondos propios, colaboración y voluntarismo, y caminos que conducen a ese lugar. Es decir, si queremos ver esto como una especie de movimiento social, yo creo que la mejor expresión es la cultura greco-latina, que se le da la mayor virulencia y el mayor se puede decir, exhibicionismo que tiene. No solamente había proliferación, sino que también había entre ellos también competencia de los dioses, y por supuesto que Éfesos quería tener el mejor templo para Artemisa. Hoy tenemos, por ejemplo, un grupo que se llama el Bahá'í, que recauda de sus 7 millones de creyentes que dicen tener $1 diario por cada uno, o sea que recaudan 7 millones de dólares diariamente, y su templo está en la ciudad de Haifa, en Israel, mirando hacia el mar Mediterráneo, en un concepto ecuménico muy a su manera, esperando la redención que vendrá de Occidente y del mar, ¿no? Es decir, ¿cuánto costó este proyecto del templo Bahá'í en una parte de la montaña de la ciudad de Haifa? $250 millones. Es la inversión turística más grande que tuvo el Estado de Israel, por ejemplo, de una secta que nace en el siglo XI, ¿sí? Derivada, no puedo entrar en eso, del Islam, o separada del Islam, y fíjese usted qué inversión. Más o menos los griegos estarían muy a la par de este tipo de inversiones. Has mencionado un elemento bastante importante, el elemento económico, porque hablamos de fraudes religiosos, está el engaño, y podemos hablar de móviles motivaciones para ese fraude religioso. Mario Escobar, esta ha sido una de las motivaciones desde la antigüedad para el fraude religioso. Sí, ha habido dos. Una ha sido siempre sacar provecho de la gente incauta o está buscando buscando respuestas. Y luego también hay otro elemento que se da desde la antigüedad hasta la actualidad. Las clases populares en muchos casos no podían acceder a la religión oficial o estaban excluidos del control de esa religión oficial o no llegaban a comprender las profundidades de esas religiones y tenían sus propios sistemas religiosos aparte de los oficiales, ¿no? Y eso lo vemos a lo largo de la historia en todos los imperios, en todas las culturas, como siempre hay paralela a esa religión oficial o a esas religiones oficiales una serie de cultos aún más mistéricos y hay otra curiosidad normalmente, ¿no? Que se daba en aquella época, aunque ahora tal vez se ve mucho menos, y es como las mujeres eran las que más involucradas estaban en estos grupos, ¿no? Sobre todo, por eso a lo largo de la historia siempre se ha hablado más de brujas que de brujos, aunque ha habido muy famosos, pero como que había esa vertiente hacia la mujer que estaba excluida en muchos casos de las religiones oficiales, no era el caso de Roma, que había algunos que podía practicar, o el caso de Grecia, pero normalmente estaba excluida del sacerdocio, de las religiones oficiales, y que la mujer, que siempre tiene una vertiente espiritual, incluso podemos decir más profunda que el hombre, buscaba a través de esas vías esa religiosidad, esas respuestas, y el pueblo también se acercaba más ahí, ¿no? Y podemos por eso diferenciar entre brujería y hechicería, ¿no? La brujería, como decía Julio Quero Baroja, pues está más relacionada con el mundo agrícola, con el ciclo de fertilidad, con las cosechas, con mujeres buscando, bueno, que también son medio brujas, conocen ciertas hierbas, son medio comadronas, y luego la hechicería, que sería ya más urbana y que en algunos casos grandes reyes estuvieron atraídos por la hechicería y el ocultismo hasta grados increíbles, ¿no? Reyes que exteriormente parecen muy religiosos, pero que practicaban varios ritos de magia negra, ¿no? Y también era el caso incluso de algunos sacerdotes, ¿no? Y obispos, ¿no? Que practicaban esta magia mientras seguían ejerciendo sus cargos eclesiásticos. Toda esta religiosidad, mucha de ella era engaño y dejarse engañar, o sea, muchos de ellos eran engañados por otros que aprovechaban la credulidad de estas personas, ya fueran grandes reyes o gente humilde, y luego había gente que no, que lo difundía y lo creía ella misma. Entonces es difícil, ¿no?, distinguir entre las dos ramas. Lo más curioso es cuando ya en el siglo XIX, aunque nos parece siempre mucho un producto del siglo XX, en el siglo XIX muchos de estos grupos que habían sido muy marginales empiezan a organizarse. Tal vez el caso más famoso pues sea el de la teosofía, ¿no? Como la teosofía, como la Blavatsky, empieza a organizar de una manera mucho más racional todos estos grupos, estas ideas que habían llegado como en oleadas a Occidente y que tenían mucho poder en Oriente, pero que no habían estado nunca organizadas, sino que habían sido siempre pequeñas personas en zonas rurales, y empiezan a crear
de aquello que era un montón de supersticiones, ideas sobre el hombre, paganas y tal, una verdadera religión, ¿no? La teosofía no es ni más ni menos que una verdadera religión con muchos que mezcla, y eso tal vez es una de las características de los grupos de fraude sectarios actuales, no mezcla cristianismo, hinduismo, budismo, islam, coge de todos un poco, ¿no? Y habla mucho del sincretismo, nos habla mucho de creer un poco en todo y en nada a la vez, algo muy postmoderno, ¿no? Entonces, cómo se hacen verdaderas instituciones estos grupos y cómo también a lo largo del siglo XIX van a salir grupos de esta y de otras ramas, como es el adventismo, todo este tipo de Jehová, el mormonismo, además en un momento histórico en Estados Unidos en el que Estados Unidos está intentando volver a encontrarse como nación, hay un gran movimiento espiritual, y en medio de esa vorágine de búsqueda que también el espiritismo pues aprovecha, surgen estos grupos, ¿no? Que podríamos llamarlo que son los grupos sectarios más grandes de Occidente en la actualidad, y que muchos de ellos parten de engaños fehacientes, ¿no? Como el mormonismo, Pues ya está planteado el tema, como ven, un tema amplio con muchas ramificaciones. Si os parece, podemos empezar por aquellos fraudes que se han dado desde las religiones establecidas, que quizás son más fáciles de delimitar, porque son creencias o son prácticas que aún así se demuestra, es más fácil demostrar que se han hecho a sabiendas y muchas veces en contra de lo que la misma religión establecida ofrecía. Se habla de santuarios, bulas, penitencias, ofrecimientos a santos, vírgenes y cristos, etcétera, etcétera, un largo etcétera. En fin, todo esto, claro, al mencionarlo algunos pueden decir no, esto es parte de fe, pero remontémonos en la historia y hablemos de algunos casos. Quizás las bulas papales es uno de los ejemplos más explícitos. Por ejemplo, y por no hablar de las reliquias, del culto y de la venta de reliquias, que en un momento determinado de la historia eran un floreciente negocio, y como así quedan recogidos en diversas novelas de la picaresca española, no es el fruto del siglo de oro ni del Renacimiento, incluso anterior, es ya en la Edad Media. ¿Qué ocurre? Que como planteaban tanto Shai como Mario, cuando una religión se establece, pues normalmente suele hacerlo con la ayuda o la complicidad del poder político. Y se genera un fenómeno de mutua dependencia y de mutua bendición. El poder político apoya a una religión determinada, que viene a ser la religión del Estado, y esa religión del Estado da sus bendiciones al poder político, legitimándolo como la voluntad de Dios. Tú eres rey o eres varón o conde por la gracia de Dios, ¿verdad? Entonces, cuando eso se genera, una cosa es las normas que se establecen para el funcionamiento de esa religión, los principios doctrinales, los principios rituales, y luego ese fenómeno del que hablaba Mario, que va asociado a la religiosidad popular, toda vez que el pueblo ya no alcanza a las profundidades que alcanza el clero, no domina doctrinalmente sus propias creencias. Al final vamos a la fe del carbonero. ¿Tú qué crees? Pues yo creo lo que cree la Iglesia y la Iglesia cree lo que yo creo, ¿no? Y entonces se mantienen tradiciones del paganismo disfrazadas con un manto de la nueva religión, en este caso el cristianismo concretamente. Es un fenómeno que se ha dado en diversas culturas, en diversas partes del mundo, muy, muy concretamente en América, pero antes en Europa, y eso permite que lo que no se controla de manera oficial, pues se controle a través de manera semioficial, es decir, lo que no se controla mediante el culto reglado y la doctrina oficial se permite bajo la advocación de santos locales, de religiosidad popular, de concesión al pueblo, de cristianización de algunas costumbres paganas. Y entonces hay que entender que a partir del año 312, con el edicto de Milán que da Constantino, el cristianismo, que había sido una religión perseguida, pasa a ser religión oficial del Estado. Ni que decir tienen que al día siguiente sacerdotes de Júpiter pues aparecían como cristianos de toda la vida, y además con pretensiones de ser parte del clero. No empezaban desde abajo, empezaban desde arriba. Cambiaban de chaqueta
pero no de costumbres. Lo llamaban de otra manera, pero su mismo culto pagano, entre ellos la costumbre del agua bendita, por ejemplo, pues pasa a los cristianos. Claro, mucho pueblo, mucha gente llana, no entra en disquisiciones, no entra en la profundidad doctrinal o teológica, y este río de corrupción se mete dentro de la Iglesia y da lugar a una serie de corrupciones que van incorporando cosas del paganismo, cosas de los viejos cultos, esta vez con el ropaje cristianizado. Pues lo hemos visto con lo que se hizo con las Saturnalias, celebrar la Navidad cuando en coincidencia con ellas, y eso genera a su vez una serie de mitos que vienen de la religiosidad popular, como el tema de las bulas, como el tema de las reliquias, el culto a las reliquias y la venta de reliquias, la peregrinación a santuarios, el ganar indulgencias. Todo esto entronca con esa tendencia a la superstición del ser humano, que está muy dentro, claro, del ser humano. Que nada tenían que ver con el cristianismo ni con la doctrina del cristianismo, y para cualquier estudioso o cualquiera que quiera tomarse la molestia de ver cuál es la base cristiana, que es la Biblia, pues, y las enseñanzas de los padres de la Iglesia, nada tiene que ver con eso. Ni la doctrina de los apóstoles ni las sagradas escrituras, que es la base de verdad, tienen nada que ver con eso, y eso se va incorporando y va haciendo que lo que en principio era un arma de control político, al final también se constituya en un arma de provecho económico. Mario Escobar. No, ahí vemos como incluso ya no este grupo, ¿no?, siempre ha estado fuera de la religión oficial, sino mucha gente, parte de esa jerarquía, parte de los reyes y gobernantes, cuántas veces han dejado seducir por verdaderos timos religiosos, y no solo reyes de la antigüedad, ¿no?, sino incluso grupos como los propios nazis, ¿no?, como tenían toda una corte de hechiceros y de adivinos, incluso decidieron estrategias militares, ¿no?, en batallas, ¿no? Sabemos que Adolf Hitler, por ejemplo, era un gran aficionado esotérico. En su etapa de juventud en Viena había leído muchos de los libros orientales, libros sobre la medicina trascendental, que nos parece algo muy nuevo, pero que ya decía antes que ya en el siglo XIX y principios del XX estaba muy de moda en Europa, y fue influenciado por grupos como el Círculo de Thule y otros grupos que eran de la Heliosofía, que es una vertiente de la teosofía que decía antes, que incorporaba todo lo que decía la teosofía, lo único que promulgaba que la raza aria era la superior, que era la que, ¿acordáis el texto de Génesis en el que dice que los hijos de los dioses durmieron, no tuvieron hijos con las hijas de los hombres? Pues según la teoría esta aria, pues los hijos de los dioses serían los arios y los de los hombres serían, y había habido una mezcla de razas que había perjudicado al ser humano, pero estos grupos creían, pues eso, desde en la capacidad de la mente para hacer viajes astrales hasta la telepatía, cosas que ahora parecen como de ciencia ficción, ya ellos las creían e influyeron a grupos como el nazismo, ¿no? Por ejemplo, en Múnich, que luego se instaló Adolf Hitler, el círculo de Thule tuvo mucha influencia, y muchas de las ideas que luego Hitler llevó a la práctica, como la del exterminio, la persecución hacia el judaísmo, muchas se inspiraron en ideas de este grupo, ¿no? Y vemos como en el lado occidental, en la Segunda Guerra Mundial, también había en Inglaterra grupos de hechiceros y adivinos que proporcionaban información también a las fuerzas aliadas, ¿no? Bueno, y luego si hablamos del caso de Rasputín, Rusia zarista y otros grandes timos a lo largo de la historia, aunque me gustaría introducir un grupo más, que por tópico a veces se nos queda de lado, que es la propia masonería, cómo la masonería está en el origen de muchos grupos sectarios y de grandes timos también, ¿no? Muchos de los creadores y fundadores de grupos como Testigo de Jehová, el evangelismo y el mormonismo parten de personas que tuvieron mucha relación e influencia, y luego su grupo la sigue teniendo con la masonería moderna, ¿no? Y cómo la masonería también ha estado implicada en la creación de muchos grupos extraños, los famosos Illuminati, estos que supuestamente tuvieron un gran complot de conspiración en el siglo XVIII para derrocar a la mayoría de los gobiernos monárquicos de Europa, ¿no? Y cómo ha habido siempre esos grupos que eran medio fraude, medio religión, medio secta, que han intentado manipular ya sea individuos para un beneficio personal o ya sea toda una sociedad para que su influencia se extendiera, ¿no? Son fraudes a gran nivel, ¿no? Y fraudes más individualizados.
Así que encontraríamos la motivación, por un lado, económica y después la otra motivación, la motivación del poder, del control. Algo tenía que decir nuestro compañero Shai Shemer, que ha estado pacientemente esperando. Sí, muchas gracias. Sinceramente, es tan poco el tiempo que tenemos para abarcar tanto. Los orígenes muchas veces nos ayudan y las fuentes que tenemos a mano nos ayudan también. Nosotros conocemos algo de la mitología griega y cuando llegamos a hablar de los personajes que hablamos y del proceso, muchas veces nos alejamos demasiado de las fuentes del problema. Habló muy bien Juan Manuel también sobre esto no tiene nada que ver con, digamos, cuando hablamos del cristianismo, con sus orígenes, ¿no? Claro está, tenemos unas referencias interesantes. Yo hablé de Artemisa hoy, que es el que ya es Diana en cultura romana, muy ponderada por los romanos, ese sincretismo que se explicaba anteriormente, ese sincretismo de mezclar las cosas o de poner otro nombre. Y esta diosa de la cazadora, que después se termina en diosa de la fertilidad y la buena suerte, la de Apolo y demás, daba una gran fuente de ingresos. Tenemos un relato en la misma Biblia llamado Nuevo Testamento, en Actos de los Apóstoles o Hechos de los Apóstoles, en capítulo 19, del versículo 24, que había un platero llamado Demetrio, el cual hacía de plata templecillos de Diana y daba a los artífices no poca ganancia. Pero parece que Saúl de Tarso, Pablo de Tarso, viene a decir que este Pablo, no solamente en Efeso, sino a mucha gente de casi toda Asia, los ha apartado con persuasión diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Es decir, nos está acabando el negocio. Hay uno que está diciendo por allí que lo que estamos vendiendo no hace milagros. Y no solamente hay peligro de que este negocio se nos vuelva en reproche, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada. Es decir, viene alguien a denunciar, no un cualquiera, en aquel momento parecía uno más, no había conciencia de que estaba marcando un hito histórico, pero ¿en qué se basaba Pablo? En sus propias fuentes hebreas. No harás imágenes delante de mí, o no tendrás otros dioses de mí. Es decir, este rabino fue al lugar más importante, uno de los centros comerciales 50 kilómetros al sur de Esmir de la época, y visita aquel lugar que fue planificado por arquitectos históricos maravillosos y levantaron un templo y caminos para que la gente vaya, y alrededor de esto todo un comercio extendido en todo Asia basado en la creencia, y viene alguien a anunciar que estas estatuillas no tienen poder, sin hablar aún de lo que él representaba. Él les dice, no, y oídas estas cosas se llenaron de ira y dieron alarido, grandes Diana de los Efesios, es decir, vamos a colgar aquellos. En aquella época se colgaba aquel que hablaba en contra de ese comercio, después se colgaron a las hechiceras o hechiceros que hablaban en contra, también se colgaron a los científicos que cuestionaban la veracidad de la Biblia, pero aquí todos tuvieron algo que ver. Aquí se habló de Hitler. Hitler también leyó un libro muy criticado históricamente, que no se compara, por supuesto, a todo su predisposición al hechicerismo, pero se nutrió de muchas fuentes. Preponderaban, por supuesto, las fuentes no cristianas, pero encontró un librillo que sabemos hoy por historias y por investigaciones históricas, que también fue un libro que le sirvió mucho y que fue escrito justamente por Martín Lutero y que se llamó Los judíos y sus mentiras. Y este libro le sirvió mucho también a la comitiva nazi para llevar adelante parte de sus ideas. Es decir, no solamente se nutrieron de lo malo de todo, sino que donde pudieron pillar algo que les justificaba lo que pensaban, fueron a las fuentes cristianas y lo que encontraron lo llevaron, fueron al sincretismo, por supuesto, y lo llevaron, y fueron a las sectas de la época. Es decir, todo lo que les sirvió lo mezclaron, de tal manera que nadie puede decir esto es, porque las mezclas traen siempre la originalidad de lo nuevo que va a haber. Es decir, ¿por qué las religiones en el Imperio Romano eran lícitas o no lícitas? Cuanto menos se mezclaban, por ejemplo, como vamos a hablar, la religión hebrea era considerada una religión lícita hasta el nacimiento del cristianismo. ¿Por qué? Porque no tenía mezclas suficientes, entonces la denominaban como tal, tenía una categoría legal. Pero todas las religiones que se mezclaban y salían nuevas tenían un gran problema de legalidad. Hoy en día, por ejemplo, si tuviéramos que legalizar las creencias, tendríamos un problema, porque, voy a exagerar, semanalmente podemos tener una nueva versión de una antigua versión, de una mezcla reciente o antigua de alguna religión. Por lo tanto, es indudable de que hay un mercado similar, tal vez,
al de Artemisa, pero con mucha más variedad y más variopinto en mercancías. ¿Por qué? Bueno, porque estamos en una economía de libre mercado, y la economía de libre mercado, el capitalismo, influye también a los dioses que se venden. Y por supuesto que en el libre mercado hay una gran competencia. Aquí la competencia no era tan exhaustiva porque no existía el marketing tan agresivo que existe. Y tampoco la mediática, y tampoco existía antiguamente el tema de la imagen, ¿no? O las relaciones públicas como se están haciendo hoy al nivel que hoy conocemos por la electrónica, por la difusión de los... Entonces yo creo, en definitiva, que directamente la fe, en general, necesidad del hombre, ha entrado en el sistema de mercado. ¿Por qué? Cuando sale esta película Jesucristo Superstar, en los años 70, y cuando a Jesucristo se le da la contracultura, es decir, si yo quiero que no se hable de Jesucristo en términos espirituales, pues lo coloco en definitiva en una camiseta, lo coloco en una bebida, lo coloco en el nombre de una organización sin fines de lucro, pero le quito toda esa connotación y lo hago lo que se llama la contracultura. Hago una acción contracultural para desvirtuar lo que se quiere dar de una imagen más original. Entonces todo ha entrado en un sistema de contracultura. Cuando Mao Zedong llega a los Estados Unidos y había una gran propensión a admirarlo a Mao Zedong, ¿qué fue lo que se hizo? Se lo colocó en camisetas, y una vez que se lo vulgarizó y se lo vendió por $1, entonces ya la gente se olvidó de Mao Zedong. Esa contracultura se ha hecho con el tema espiritual y por supuesto que ha redituado grandes beneficios, y también con los mensajes, perdónenme el término, subliminales, prohibidos en el mundo, pero cómo meten de alguna manera y desvirtúan a través de un sistema de mediática psicológica o inconsciente todo este tipo de contenido. Y entramos en nuestra recta final hablando de fraudes religiosos, y hablamos con Shai Shemer, con Juan Manuel Santiago y también con nuestro compañero vía telefónica Mario Escobar Golderos. Bueno, sería interesante para nuestra audiencia dejar algunos puntos un poco más matizados. Por ejemplo, en esa cita que hemos escuchado en el Nuevo Testamento, en este caso el apóstol Pablo arremete no contra los hacedores de estatuas, sino contra la estatua en sí. Es decir, deja muy claro de que no viene a discutir contra la fe de ellos, primeramente, sino que le quita credibilidad al objeto. Muchas veces nos encontramos con diferentes puntos de vista entre distintas creencias, pero no siempre las que las ejercen son personas fraudulentas, sino que piensan diferentes unas. Muchas veces sí podemos encontrar personas que anuncian el fin del mundo, hay prebendas de ventas presurosas de sus bienes y después no viene el fin del mundo, y este tipo de cosas sí podemos ver en la fraude. Pero ¿qué pasa con aquellos que difieren unos de otros, pero creen, los hacedores y los oidores creen en eso como aquellos creían realmente que Diana y Artemisa eran lo que eran? Entonces podemos decir que eso no es verdad, pero hay autenticidad en lo que ellos están creyendo, y eso no les da no lo podemos catalogar de fraude, salvo si enfrentamos una discusión de tipo teológica, pero asimismo eso es muy complicado. De todas formas, podemos a lo mejor llegar a la conclusión de que cuando estamos hablando de contextos politeístas y cuando hay imágenes de por medio y hay ciertos ritos y un enfoque básicamente en las imágenes, al final son pueblos más susceptibles, como es Santiago, del fraude religioso. Sí, aunque no son los únicos destinatarios del fraude religioso, porque el fraude se han dado en todos los grupos religiosos organizados. Pero, por ejemplo, en el cristianismo y en el catolicismo propiamente, ha ocurrido cuando todo eso se ha concretado en algo material, en algo visible. Claro, o en el mundo ortodoxo también, que tiene el mismo problema con las imágenes, con las reliquias, con los escrotos. Si bien en el mundo protestante no ocurren esas cosas, pero sí ocurren otras que también podrían ser susceptibles de ser consideradas como fraude. Cuando se le da una importancia exagerada a ciertas personas, en función de lo que han dicho o lo que han hecho, sobredivisionándolas y elevándolas a un lugar pues que no les corresponde. Lo cierto y verdad es que yo creo que ningún grupo humano, ninguna religión organizada se escapa de algún movimiento fraudulento en su seno. La cuestión no es si la creencia es más o menos acertada, sino que desde una religión establecida se consienta que la utilización de unas creencias
para sacar un provecho, sea este económico, político o de prestigio. Yo creo que el tema es tan amplio que merecería un segundo programa, y a mí me gustaría pues seguir la semana que viene con este tema, porque es que es un tema muy amplio y en el que conviene puntualizar bien las cosas, porque no queremos caer tampoco en la trampa de descalificar todo aquello que no coincide con nuestro punto de vista. Efectivamente, un tema en el cual necesitamos hilar fino. Está ahí con nosotros todavía Mario Escobar Golderos. El tiempo se nos acaba, Mario. Tenemos todavía algunos minutos, algunas otras puntualizaciones en un tema que posiblemente va a requerir entrar en el terreno de lo específico y también mostrar a nuestros oyentes los diferentes botones de muestra de esos fraudes religiosos. Sí, una de las cosas que vemos en el Antiguo Testamento es que las otras religiones, y sobre todo en especialmente la brujería, eran perseguidas, ¿no? Sobre todo leemos en Éxodo 22:18 que hay una condena dura a la hechicería por las connotaciones ya no solo de engaño y fraude, sino que bíblicamente tenía también de diabólico, de algo que no solo era un fraude, un engaño, sino algo, una fuerza satánica que se movía en el hombre, ¿no? Y luego vemos en Levítico 20:27, Deuteronomio 18:11, como también hay condenas hacia brujería, en especial el invocar a los muertos, ¿no? Pero también uno de los casos más famosos tal vez sea cuando Saúl duda y con mucho miedo consulta a la bruja de Endor, y ahí se ve una manifestación satánica que está profeta, ¿no? Y se burla de Saúl, que había perseguido a la pueblos, como incluso personas que deberían estar involucradas a Israel en su pureza religiosa, pues muchas veces caían en aquello que perseguían, ¿no? Porque como decíamos al principio, hay una búsqueda en el ser humano que está más allá de lo racional, y en la actualidad, ¿no? Cuando cabe sobre esto, se ve más que nunca, ¿no? A 5 años tras la moda del Código de Da Vinci, no se han escrito tantos libros sobre sociedades secretas, sobre la influencia de grupos religiosos, sobre magia, brujería, sobre supuestos misterios o cristianismo, y detrás de todo eso hay también sobre la masonería, hay mucho fraude, mucho libro que miente descabelladamente, y algunos lo hacen desde la creencia y otros desde el negocio, ¿no? Pero vemos que sí hay, eso es respuesta ni más ni menos que una demanda de la gente que, aunque la ciencia les ha beneficiado, aunque la ciencia ha logrado hacer más cómoda la vida, no puede explicar muchas cosas del propio ser humano, muchos misterios sobre la muerte, sobre si hay algo más allá de ella, sobre el lugar, sobre las fuerzas que lo mueven, y hay esa intriga, ¿no? Y es un caldo de cultivo para que muchas personas caigan en fraudes de este tipo, pero también para que otras personas, buscando la verdad, puedan encontrar tantas que nosotros de repente está en Dios, ¿no? Que hay muchos caminos, pero eso también llevarnos a esa verdad espiritual que quiere alumbrarnos, ¿no? Que quiere mostrarnos la luz en medio de un mundo de confusiones y de falsedades y de engaños, y esa misma verdad a veces puede estar marcada por personas que dicen vivirla y luego no la viven. Por ejemplo, la importancia de sí centrar nuestro dardo en ese mensaje, ¿no? de que sí hay una verdad que está por encima de muchas falsedades, ya sean voluntarias con un interés económico detrás, o ya sean falsedades involuntarias de la inflación o la paranoia de muchos sectores. Fraudes. Indudablemente somos cristianos y pues proclamamos el mensaje de Cristo desde el respeto a otras creencias, sí que consideramos que parte de nuestra labor es proclamar la verdad que hemos incorporado a nuestra vida, y otra cosa pues sería dar un mensaje mentiroso, es decir, si nosotros somos y confesamos y creemos una cosa, decir otra distinta no sería lógico y correspondiente con nuestras creencias. Lo que sí nos preocupa es que desde nuestro ámbito pues denunciar aquello que no es la verdad que se oficia como cristianismo, ¿no? Y Mario Escobar ha introducido también otro elemento de la congruencia, de la coherencia, porque eso sería otro tipo de fraude y uno de los que más daño ha hecho a la fe sincera de muchas personas cuando han visto que los líderes religiosos han vivido una vida doble, han vivido dos caras, han dicho una cosa y han hecho otra. Pero eso será parte de otro programa, de un próximo programa, donde también haremos énfasis en esos fraudes desde las tinieblas y desde ese lado oscuro, aparte de seguir matizando y comentando algunos de los fraudes
desde las religiones establecidas o desde el entorno cultural popular o desde las ciencias ocultas. Y estamos también, Juan Manuel Santiago, Shai Shemer y Mario Escobar, ante un reto, porque en un mundo posmoderno donde todo es relativo, quizás es mucho más fácil la afluencia y el resurgir de todas estas prácticas y estos fraudes. Cuando sales rápidamente del metro y te encuentras una invitación a visitar un chamán o a un brujo y ves que la gente, cansado de las religiones tradicionales, busca en todas estas cosas, uno se da cuenta de ese resurgir de cierta religiosidad popular y de un interés por no solo por lo oculto, pero por aquellas cosas que de por sí son fraudes religiosos, pero la gente no quiere verlo.